Esta ecuación lo que nos está indicando es que la salida, es decir, el voltaje a través de la resistencia, va a depender del valor que tenga la fuente, en la que se encuentra aquí, va a depender también de los valores de la resistencia, tanto de R1 como de R2. De R1 como de R2. Es lo que nos dice esa ecuación. Bien, cuando el valor de la resistencia cambia, también va a cambiar el voltaje en R2 o V sub 0. Esta ecuación que se muestra aquí se ha obtenido aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a hacer una clase en donde pueda ver usted cómo sale esta ecuación si es que lo desea. Pero lo que nos interesa ahora es que pueda observar que el voltaje a través de R2 va a depender de la fuente y del valor de ambas resistencias. Además de esto, podemos resumir de que esta ecuación nos dice lo siguiente. Nos dice de que si R2 aumenta, entonces también lo hará el voltaje a través, que es el voltaje V2. Si R2, es decir, el valor de la resistencia, disminuye, entonces también el voltaje V2 va a disminuir. En conclusión, podemos decir que cuando cambia el valor de R2, también cambiará el voltaje a través de esta resistencia. Eso es a lo que se llama divisor de tensión. El voltaje entregado, que es VCC, se está dividiendo en dos voltajes. En un voltaje que caerá a través de R1 y en otro voltaje que caerá también en R2. Finalmente sabemos que la suma de estos dos voltajes nos tiene que dar el voltaje entregado, que es VCC, el de la fuente. Bien, ya hemos visto ya lo que es la salida de circuito. Sabemos también aplicar lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Lo que vamos a hacer ahora para entender mucho más esto es hacer un pequeño ejemplo. Este ejemplo es muy importante. También lo vamos a llevar a la parte de la simulación. En este ejemplo vamos a darle valores a los componentes. A la fuente vamos a darle un valor de 4 voltios. Es decir, a la fuente DC vamos a darle un valor de 4 voltios. Tenemos terminal más y negativo. Dibujamos aquí ambas resistencias, a los cuales le vamos a dar también un valor de 1K. Vamos a ponerles acá un K ohmio y abajo también un K ohmio. Bien, vamos a hacer ahora aplicando lo que es la ecuación que sabemos, que ya hemos visto hace un momento. Vamos a borrar este circuito de aquí. Vamos a dibujar acá a su costado lo que es la ecuación que hemos visto. Sabemos que la salida que se encuentra aquí, ponemos más o menos, aquí está V sub 0. V sub 0 es igual a VCC por la resistencia que se encuentra aquí. Vamos a poner aquí R1 y R2. Entonces, V sub 0 va a ser igual a la salida en el voltaje R2. Y la ecuación nos decía que V sub 0 es igual a VCC, es decir, el voltaje de la fuente, por R2. Esto lo dividíamos entre la suma de las dos resistencias. Es decir, R1 más R2. Y ahora vamos a reemplazar los valores.
B sub 0 es igual a BCC. ¿Quién es BCC? Este de aquí. Esta es nuestra fuente de alimentación y es BCC. Y por eso reemplazamos aquí 4. Esto nos dice que lo multipliquemos por el valor de R2. R2 tiene un valor de 1K. Por lo tanto lo colocamos simplemente así. Y lo dividimos entre el valor de la suma de las resistencias R1 más R2. 1, que es de R1, más 1, que es de la otra resistencia. Ambas son iguales. Si operamos esto, sencillamente tenemos que 4 por 1 es 4, 1 más 1, 2. 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, B sub 0 es igual a 2 voltios. Esto es siempre y cuando el valor de la resistencia sea de 1K y de 1K. Esto tiene sentido, ya que si tenemos un voltaje aplicado y dos resistencias del mismo valor, entonces caerán por ambos el mismo voltaje. Como acá entrega 4, caerá 2 y 2. Entonces, cuando la resistencia R2 sea de 1K, el voltaje de salida B sub 0 va a ser igual a 2 voltios. Veamos qué sucede si pasamos la resistencia R2 de 1K a 2K. ¿Qué nos dice la ecuación? Nos dice que B sub 0 es igual a, vamos a poner aquí los 4 voltios, que es la fuente no cambia. Recuerden, estamos pasando de 1K a 2K. Estamos aumentando el valor de la resistencia en R2. Por lo tanto, tenemos aquí 4 multiplicado por el valor de R2, este que se encuentra aquí. Y R2 le hemos cambiado a 2K. Reemplazamos aquí el valor de 2 y esto lo dividimos entre la suma de la resistencia. La resistencia R1 no ha cambiado, sigue siendo 1. Sumamos más la resistencia R2. Esta sí ha cambiado, ahora es 2K. Esto nos da que 4 por 2 es igual a 8 y 1 más 2 nos da igual a 3. Dividiendo este valor podemos obtener el siguiente resultado. Como puede observar, el valor se ha incrementado. Esto es porque la resistencia también ha aumentado. Si nosotros bajamos, por ejemplo, el valor, ponemos ahora 4 y ya no va a ser 2K, sino ahora vamos a pasar de 1K a 0.5K. Reemplazamos el valor aquí en esta posición va el valor de la resistencia R2 y dijimos que este valor ahora es de 0.5. Ponemos aquí 1, sumamos la resistencia R1 que es 1K, no hemos manipulado todavía esta resistencia, la hemos dejado quieta y solamente estamos cambiando el valor de R2 más 0.5. Esto lo operamos y obtenemos el siguiente resultado. Como puede observar, el valor ha disminuido. Entonces podemos decir en conclusión de que cuando la resistencia R2 aumenta, el valor de la resistencia R2 aumenta, entonces el voltaje que sale a través de la resistencia R2 también aumentará.